enfermedad periapical, lo primero que le digo al paciente es, probablemente el diente no sea restaurable. Te ven con una cara de, oye, pero si nunca he tenido un problema, ¿cómo que el diente me lo vas a sacar? Todo lo que se dice con anticipación se dice planeación. Entonces, cuando vemos al paciente, empezamos a ver, y literalmente pues, le habían dado ahora sí que la crucecita, ¿no? Una fisura, perdón. Tenía una fisura mesiobucal y disto lingual, perdón, disto mesiodistal y bucolingual. Ahora, algunas fisuras un poco más complejas de diagnosticar, esto es durante obviamente el proceso de extracción o una cirugía exploratoria también se vale todavía para poder diagnosticar una fisura. Casos complejos, yo hace muchos años hice el primer molar, perdón, el primer molar, se ve ahí pues ahora sí que la huella del ProTaper universal de hace 15 años con un sobre instrumentación aquí enorme, y el paciente me refiere dolor a la oclusión, dolor, dolor. El paciente es uno de los mejores rehabilitadores, aunque vean esto aquí, que hay en México, pero finalmente el dolor me lo refiere en el segundo molar, ¿no? Dolor, 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 lejanía de pulpa, una amalgama que se ve bien sellada radiográficamente, no se ve tejido, no hay caries, no hay cavidad. Finalmente, el paciente tiene el dolor muy localizado en un molar. Lo primero que veo cuando veo esto es, ni siquiera lo he visto clínicamente, me habla por teléfono, me manda la imagen, digo, chécate, probablemente hay una fisura. El paciente no me contesta y se aparece en mi consultorio y esto es lo que vemos, ¿no? Fisuras. Fisura blanca es una fisura reciente, de hecho no es una fisura, son varias fisuras, ¿ok? Y lo único que nos queda es seguir la fisura. Llegamos a la cámara pulpar, exudado, llegamos a la entrada y en la entrada del conducto ahí se detiene la fisura. Yo clínicamente con el microscopio ya no veo que siga y se hace el tratamiento de conductos y el pronóstico es bastante reservado, ¿ok? Aquí es muy importante el consentimiento informado del paciente y que también el paciente vea, entienda, por eso es la importancia de documentar esto para que el paciente lo entienda, el referidor o la persona que lo va a rehabilitar lo entienda y vean el pronóstico, ¿no? Finalmente, la decisión la tienen que tomar entre el endodoncista, el rehabilitador y el paciente, ¿ok? Ahora, esto es, digamos que de 4 días lo que llegó, ¿no? Pero es increíble que este tratamiento se lo acaban de hacer, tenía una semana que lo habían determinado. Esta fractura o fisura no tiene una semana. Finalmente lo obturaron con una fisura. Entonces necesitamos ponerle un poquito más de atención en las fisuras o fracturas, ¿no? Los pacientes muchas veces les dicen lo que tienen, no se quieren hacer el tratamiento, llegan al año y este es el resultado, ¿no? Entonces, sé que es muy difícil perder un molar cuando ya perdieron el segundo molar y ahora perder el primer molar, pero acuérdense que nosotros necesitamos mantener los tejidos periapicales sanos. El hecho de que no tengan dolor no significa que el diente está bien, ¿no? Ahora extraen este diente y ahora la rehabilitación ya se ve más comprometida e incluso se puede comprometer los dientes contiguos. Ahora, si nosotros cambiamos la angulación, podemos ver cosas muy diferentes, ¿no? Podemos ver varias cosas, podemos ver instrumentos separados, podemos ver que el poste que pusieron la raíz mesial probablemente no esté dentro del conducto, que ya provocó una fisura, que ya se perdió hueso justo donde termina. Entonces necesitamos poner un poquito más de atención en nuestros tratamientos, ¿no? Me lo mandan este paciente porque tiene un conducto que no se trató, ¿sí? Pues obviamente sí hay un conducto que no se trató, pero el problema que tiene mayor no es ese. El problema mayor es que hay una fractura vertical y vean el nivel de hueso. Entonces, todos los tratamientos, y esto ya parece disco rayado, todos los tenemos que sondear. Todos los tratamientos que sospechamos de este tipo de tratamientos hay que sondearlos, porque el diagnóstico lo podemos hacer únicamente con el sondeo, ¿no? Si tenemos un buen aumento, podemos incluso ver las fisuras en el cuello del diente, ¿no? Ahora, mucha gente maneja o manda tomografías para poder llegar y hacer un diagnóstico de una fractura, ¿no?
les tengo varias noticias con las fracturas. Si ustedes quieren hacer una tomografía para ver una fractura, muchas veces no se va a ver, ¿no? A menos, si es una fractura por trauma, probablemente sí se vaya a ver, pero muchas veces la queremos ver cuando hay un tratamiento de conductos, ¿no? En este artículo del 2014, es un artículo muy interesante porque midieron el tratamiento con diferentes materiales dentro del conducto, con un poste metálico, con gutapercha, con fibra, poste de fibra, o sin ningún tratamiento. Vemos, si no hay ningún tratamiento dentro del conducto, es más fácil diagnosticar una fractura o una fisura. Si yo tengo un poste de fibra, todavía la refracción que va a provocar los rayos cuando se toma la tomografía es menor y todavía a lo mejor podría llegar a ver alguna fisura, una fractura. Actualmente se están desarrollando softwares con mejores filtros en donde podemos ver un poquito mejor las fisuras o fracturas en una tomografía, ¿no? Con la gutapercha y obviamente con un poste metálico es muy difícil ver una fractura, una fisura, es prácticamente imposible. Y desgraciadamente es cuando más queremos ver si hay una fractura o una fisura, cuando tenemos un poste metálico. Yo lo único que les puedo decir en base a la literatura y en base a los artículos que han salido es que nos falta poquitito. Ya dentro de poquito vamos a poder ver mucho mejor una fractura o una fisura y obviamente el tratamiento yo creo que vamos a ser más tratables, ¿no? Por ejemplo, en este artículo del 2019, que es de este año, se cambian los filtros, ¿sí? Se cambian en los tomógrafos, cambiamos los filtros y en algunos casos sí podemos ver muy clara la fisura, pero en algunos otros casos no se alcanza a ver tan bien las fracturas, la fisura, ¿no? Entonces, todavía es un poquito frustrante. Incluso estudio se hizo en ambientes simulados, se hizo en un medio un poquito más controlado y aún así era difícil ver las fracturas o las fisuras, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un caso en donde una paciente le hacen reporta que le hicieron la endodoncia hace muchos años, después fue con un endodoncista y que le hizo una cirugía apical y la paciente sigue con sintomatología. Cuando vemos este tipo de postes, podemos sospechar de una fractura, si hay síntomas y que la endodoncia no se ve tan mal. Únicamente con cambiar un poquito la angulación de la radiografía podemos ver que pues, no necesariamente se hizo adecuar bien la cirugía apical. Vemos que todavía hay mucho tejido ahí que no se cortó, que está infectado. Cuando hacemos una tomografía, pudimos hacer una tomografía con un campo visual de un 5x5, vemos que incluso el premolar le dieron un llegue, pero vamos a ver el daño tan grande, vean el premolar, pero vean el daño tan grande que incluso ya no hay cortical, ¿sí? Podemos sospechar de que ya no necesariamente el fracaso se debió a la cirugía apical, sino que ya venía algo de por medio y que a lo mejor durante la cirugía no se le diagnosticó, pues, perdón. ¿Sí? El momento que levantamos colegajo vemos que hay una fractura, una fisura vertical, ¿no? Y yo creo que todo esto lo debemos de planear y con el paciente exponerle que puede estar el diente fisurado o fracturado y no en el momento de que levantamos el colegajo, ¡ay, qué crees! Está partido fracturado, sino que ya tenemos que tener esa posibilidad para darle un tratamiento en ese momento, ¿no? Y no llegar y, está fisurado, suturamos y ahora vaya hacia la extracción y la cirugía, sino en ese momento ya ir preparado para manejar ese tipo de tratamiento, ¿no? Tenemos pues todo el entrenamiento para poderlo manejar como endodoncistas. Ahora, este artículo es un artículo que se me hizo muy interesante. Es un artículo que, hablando ya, aterrizando las cosas en un contexto real, se me hace todavía muy fuera de la realidad. Obviamente una tomografía en cuestión de costos es mucho más accesible que una resonancia magnética, pero lo que me encantó fue que primero no es una radiación ionizante, no es algo invasivo porque ese es el pero, o ese es lo malo que tiene la tomografía, además del aparato, obviamente el costo, la radiación ionizante, el daño que produce la radiación ionizante, no es una radiación acumulativa. Sin embargo, en la resonancia no tenemos eso y podemos ver una fractura o fisura muchas veces mucho mejor que en una radiografía, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante y a lo mejor en un futuro se podría explorar, no sé, a lo mejor tener un aparato un poco más accesible para la parte dental. Yo no lo veo muy lejos de la realidad porque
si ustedes se ponen a investigar, pues un aparato de rayos X en los años 50, 40 era un lujo, era algo inalcanzable. Un microscopio en los 80, bueno, era, incluso en los 90 era algo inalcanzable y ahora pues cada vez es más alcanzable. Yo creo que pues por ahí viene. Ahora, poniendo un poquito, cambiando un poquito de tema, vamos a ver que muchas veces, y eso es a lo que va ahorita la endodoncia, porque todos tenemos las etapas que la instrumentación, luego que viene el boom de la irrigación, luego que vienen los biocerámicos, que viene la tomografía, y ahorita estamos teniendo el boom, vamos a llamarlo así, de ser más conservadores o no hacer un tratamiento de conductos, ¿no? En donde pues muchas veces lo vamos a dejar a pues, la biología del cuerpo del paciente. Un artículo muy interesante que se me hace de Gopi Krishna, que ya tiene unos cuantos años, en donde manejan el trauma dental y a lo que voy es que cuando tenemos un paciente con trauma dental, muchas veces, como no es algo de todos los días, algo tan común, muchas veces no sabemos qué hacer. Y lo primero que hacemos es, tenemos un trauma, tomamos radiografía, hay algo en la radiografía, se ve algo en el periápice, vamos a hacer endodoncia, y cuando vemos realmente los dientes traumatizados, vamos a ver que la gran mayoría de los pacientes son niños o son pacientes muy jóvenes, en donde estamos condenando a tener un conducto muy débil. Si vemos el artículo de Gopi-Krishna, ella usó el oxímetro, bueno, él, perdón, utilizó, perdón, el doctor Gopi-Krishna utilizó el oxímetro de pulso, y vemos que el oxímetro de pulso tiene muchas limitantes, ¿sí? En la cuestión de ver la viabilidad de la pulpa, porque es muy inestable a la luz, la luz del consultorio, de la lámpara, la misma encía, nos da falsos positivos, no podemos utilizarla con prótesis, incluso podemos ver que no hay un oxímetro de pulso dental. Tenemos que nosotros hacer algún tipo de modificaciones para utilizarlo. Pero lo padre, o digamos que lo que podemos rescatar de este artículo, es que vemos que el día cero no hubo una respuesta al oxímetro de pulso, y sin embargo vemos que a los 90 días, el 94% de los casos que se probaron tuvieron una respuesta positiva a los 90 días. En esos 3 meses, ¿cuántos dientes no se fueron en endodoncia? ¿Sí? Yo soy de la idea de si no hay síntomas, y ahorita lo voy a poner un poquito más, vamos a desarrollarlo un poquito más, lo mejor es el tiempo, esperar y tener un control con el paciente. En el oxímetro de pulso se ve que desde el día cero hubo una respuesta positiva, hubo una lectura, ¿sí? Pero, pues, a lo que voy antes, es un poquito complicado. Igual, si hablamos del Doppler, este es un artículo un poquito más nuevo, pues es lo mejor que podemos ver para ver el fluido de la pulpa, pero seamos muy realistas. Tener un Doppler en un consultorio no es redituable. Es un aparato que cuesta miles y miles de dólares, y para hacer pruebas de sensibilidad o para ver si hay viabilidad en la pulpa, yo honestamente no lo creo. Pero, pues, lo rescatable de estos artículos es que vemos que todavía puede haber viabilidad en la pulpa cuando nosotros todavía pensamos que hay un problema. Por ejemplo, paciente con una luxación de básquetbol, el paciente hay dolor a la palpación, hay una discromia, hay cambio de color, ¿sí? Al mes siempre ha respondido bien, ¿sí? El hecho de que responda bien o no puede ser una pauta para tener una referencia, pero no va a decir, ¿sabes qué? Este diente ya la libró. Acuérdense que cuando hay un trauma dental es un paciente que va a estar por años yendo al dentista, ¿no? Este paciente pues, fue nada más una luxación muy leve, va disminuyendo poco a poco el cambio de color. Acuérdense que hay una ruptura de los vasos, puede haber cambio de color por la sangre que se queda ahí, el coágulo que se forma, y finalmente lo mejor es mantener un control, ¿no? Al mes vemos que pues no hay mayor problema. Esto se marcó, esto yo no lo marqué, he estado ahí. Y pues lo único que hay es un seguimiento, ¿no? Muchas veces si vemos, acuérdense que la angulación, por muy ligera que la cambiemos, nos puede alterar la lectura de la parte periapical, ¿no? Pero mucha gente podría pensar que ya hay una lesión porque ve algo en el periápice. Y recordemos que está la ruptura transitoria apical, o el TAB, el Transitional Apical Breakdown, que se da precisamente después de un trauma dental,
Y si el diente está respondiendo, pues qué bueno. Y si no está respondiendo, yo soy de la idea de vamos a esperar, ¿no? Por lo menos esperar unos 3 meses. Este paciente me lo mandan para que le haga un tratamiento de conductos porque tuvo una fractura, el dentista lo ve, tiene una fractura vertical, aparentemente es lo que me reportan, con movilidad un poco de los dos segmentos. El paciente tiene síntomas, mucho hipersensibilidad, y es un pacientito muy joven. Es un pacientito que tiene 9 años, ¿ok? Y yo nada más, y me lo mandan para que literal le haga la endodoncia, para que le pongan un poste y una corona. Para mí, honestamente, se me hace un crimen hacer esto a un paciente tan joven, ¿no? Yo quiero ver nada más la sobrevida que va a tener este diente cuando le pongan un poste y cuando tenga el paciente 18 o 20 años tenga una fractura vertical. Ahora, tenemos herramientas, algunas veces se puede hacer, otras no. En este caso pudimos hacer una tomografía, ¿sí? Pudimos hacer y ver que tenemos una fractura en este nivel y en este caso podemos ver que la fractura no afectó la cámara pulpar, ¿no? El segmento está móvil, podemos ver hasta dónde llega la extensión y tan fácil como quitar el fragmento, proteger la dentina, ¿sí? Y mantener el paciente en observación. Un paciente de esta edad difícilmente vamos a poder colocarle una corona o poderle colocar algo en donde podamos tener una rehabilitación, pero vemos que al año, pues vean el tamaño de raíz, ¿no? Si vemos cómo estaba anteriormente, vean el tamaño de raíz. Y vean al año cómo va, ¿no? El no hacer nada muchas veces es la mejor opción, ¿no? Siempre y cuando podamos llegar a tener un buen seguimiento, ¿ok? Ahí voy. Ahora, a lo que voy, artículos nuevos, artículo que salió, por ejemplo, ahorita de Ricucci, en donde habla acerca de pulpotomías, en donde es un caso un poco más complejo porque son pacientes que tienen ya ápice cerrado, en donde, acuérdense que cuando tenemos un problema pulpar, el problema de que la pulpa se degenere o que se mantenga vital es una línea muy delgadita y es muchas veces muy difícil de diagnosticar. Este sí es un caso que ya tiene varios años conmigo. Es un paciente que tuvo un trauma, exposición de pulpas, ápices un poco abiertos, ¿ok? En esa época, pues teníamos el ProRoot, el blanco. El día de hoy, 2019, definitivamente no utilizaría el MTA para este tipo de casos, ya utilizaría algún biocerámico, o sería a lo mejor un biodentín, ¿no? En donde el paciente se rehabilita, no podemos poner una corona, la doctora Giral del posgrado de pediatría fue encargada de hacer la rehabilitación con coronas con celuloide, y el paciente se mantiene en observación, pruebas de sensibilidad pulpar, radiográfica, ¿ok? Al año, no hay discromia, aumento de volumen, a los 2 años, a los 3 años, a los 6 años, ¿ok? No hay una obliteración de los conductos todavía, el paciente responde bien a las pruebas de sensibilidad pulpar, no hay cambios de color, el paciente definitivamente me dice, bueno, ya le puede hacer la endodoncia, como, ¿por qué? ¿No? Actualmente les comento, haría el tratamiento con este tipo de materiales, que es un poquito, no pigmentan al diente, a pesar de que usamos el MTA en el otro, no se pigmentó, pero tengo algunos casos que sí se han llegado a pigmentar bastante, ¿no? Artículos en donde hablan de pulpotomías con ápices cerrados, ¿sí? Y en donde se mantiene la viabilidad de la pulpa, ¿no? Sveck, desde hace muchos años, Sveck es de las personas que más casuística tienen pulpotomías, la famosa pulpotomía de Sveck. Él habla de que después de 3 años, si el diente está sintomático, sin algún problema, padecimiento y hay salud periapical radiográfica, pues puede permanecer muchos años, ¿no? Ya para tener como último caso, esos son casos un poquito diferentes, esa es de las maravillas de la endodoncia, porque no nada más estamos rellenando de gutapercha, sino tenemos, pues, casos muy complejos, ¿no? Un paciente que tiene 12 años, cuando llegó conmigo, me llega con un densevaginatos, una evaginación. Si recordamos, si podemos recordar la clasificación, podemos ver que la evaginación del diente es una cúspide extra
en el surco, ¿sí? En un surco tenemos una cúspide extra de desarrollo y acuérdense que debajo de cada cúspide pues, hay un cuerno pulpar. Entonces, este pacientito me llega así, con un aumento de volumen, ápice abierto, con sintomatología, vean el desgaste que tuvo de la cúspide extra, ya es una cavidad. Cuando me pongo a verlos, vean nada más aquí el aumento de volumen, ¿sí? Ahí ya a punto de hacer un tracto. Cuando los premolares superiores también presentaban todavía las evaginaciones. Y a este paciente pudimos mandarle a hacer una tomografía y vean el daño tan grande que tiene en la cortical. Haciendo un pequeño paréntesis, cuando ustedes, supongo que todos leyeron o vieron el desgraciado artículo, el desgraciado documental que salió en Netflix, en donde muchos pacientes llegaron, o sea, no fue uno, fueron mínimo 10 pacientes que llegaron consternados conmigo por las endodoncias y que no servían y que siempre desarrollaban. Muchas veces yo les enseño este caso. Y es un caso en donde si yo llego a desinfectar este conducto, pues puedo provocar una reparación de los tejidos, ¿no? Vamos a ver aquí cómo tenemos la comunicación que tiene la evaginación junto con la cámara pulpar, con el conducto, y eso provocó pues un daño en la pulpa obviamente y la pérdida o la enfermedad periapical que tiene, ¿no? Ahora, este paciente, en un pacientito abandonado, un niño abandonado, los papás con problemas matrimoniales, el niño no venía, se separaron los papás, se fueron a otra ciudad, y les cuento esto porque es un tratamiento en donde yo empecé a entrar al conducto, empecé a hacer recambios de hidróxido de calcio. No soy adepto a la pasta triantibiótica por todos los artículos que han salido. Y el antibiótico que usamos en la pasta triantibiótica no está diseñado para que esté en los conductos y es muy tóxico en esos. Entonces empecé a utilizar el hidróxido de calcio y el paciente se perdió. El paciente se perdió por 1 año y 8 meses, ¿no? Entonces, esto se sale de todo lo que hacemos. El papá me habla 1 año y 8 meses después, enojado, porque lo que yo le hice no funcionó, porque tiene un hoyo en el diente. Yo cuando saco el expediente, obviamente sé de este paciente porque es un caso poco común, y veo que el paciente no regresó, que tiene varias citas que nunca se apareció, que lleva 1 año y 8 meses que no apareció, y cuando me llega al consultorio, increíblemente me llega así. Todo esto es tejido reblandecido, caries, ¿ok? Y el ápice completamente formado como venía, ¿no? Entonces, si llegamos a desinfectar el conducto, ¿sí? El cuerpo va a reparar, ¿no? Entonces, cuando yo les enseño esto a mis pacientes que están preocupados porque les haga endodoncia y que les va a salir el bicho, les va a salir y les va a provocar hasta impotencia sexual, porque así dice el documental, les enseño esto y digo, si yo no puedo reparar y limpiar esto, no puedo hacer que formen otra vez los tejidos, ¿no? Finalmente, aquí lo que vamos a hacer, pues, vean cómo viene con placa, comida, el pavo de Navidad, lo que ustedes quieran estar ahí adentro. Tiene un puente de dentina bien formado, ¿sí? En donde lo único que voy a hacer es sellarlo. Aquí puse un poco de MTA por poner algo, la percha, lo sellan con resina, el acceso, ¿no? Ya después, cuando el paciente termine su formación, ya verán si se pone algo para proteger las cúspides, pero pues es un caso en donde pues, pudimos controlar muy bien la infección a pesar de que se perdió el paciente y provocamos una salud periapical, ¿no? Importante el paciente que entienda el caso y que no le quieran hacer un retratamiento, porque luego ven y dicen, no, quedó corta, te voy a hacer el retratamiento, y yo nada más quiero ver que le quieran entrar a esto, ¿no? Entonces, finalmente quiero terminar con esta imagen, porque acuérdense que nosotros lo que vamos a promover es la salud periapical. Si yo puedo desinfectar el conducto y puedo controlar los microorganismos, el cuerpo va a reparar, ¿no? Sin importar realmente, bueno, sí importan las técnicas, pero sin importar la forma en que yo pueda llegar a desinfectar, hay muchas maneras de desinfectar. Si yo logro desinfectarlo, pues finalmente voy a provocar
una salud periapical, ¿no? Nada más quiero terminar esto. Sé que es un tiempo corto y puedo hablar pues, horas de 20,000 cosas. Y cualquier cosa que tengan, nada más quiero terminar con esto, que yo creo eh, que realmente si quieren espantarse, pónganse a ver las noticias, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Y cada vez que leo esto se me corta la voz, pero la, la- la vida es como una cueva. Si yo digo groserías, eso es lo que voy a escuchar en la cueva. El eco me va a regresar las groserías. Entonces necesitamos hacer cosas buenas para que todo se nos regrese, porque pues, es lo que nos hace falta ahorita en el país. Cualquier cosa tengo mi dirección, todos los artículos que yo puse aquí, yo los tengo, lo que ustedes necesiten con mucho gusto. El doctor Espinosa, yo estoy en contacto con él todo el tiempo y pues le agradezco mucho esta invitación. Yo creo que finalmente pues, el doctor Espinosa es alguien que realmente pone muy en alto la endodoncia aquí en nuestro país y pues también agradecerle esta invitación y pues espero pues, que haya contribuido con mi humilde presentación. Y pues muchas gracias y cualquier duda, si no la sé o están todavía despiertos, pues con mucho gusto me gustaría para contestarlas, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante y muy buenos casos. La verdad, sí, dejas muchas cosas para pensar y reflexionar, sobre todo los casos de traumatismo, que como bien dices, son poco frecuentes y sobre todo son sorpresivos y casi siempre nos agarran desprevenidos, sobre todo en tiempo y en lugar y en espacio y en equipamiento. Se nos quema la mano por meter la lima. Sí, sí, sí. Hay que tener los controles, yo creo que son lo más importante. Eso es lo más importante. La valoración de los pacientes, el seguimiento en estados de vitalidad, porque también podemos correr el riesgo de que pase lo contrario, ¿va? De que no se No sé, una claro, pérdida de vitalidad a tiempo y después de años se presenta un problema también severo, ¿no? claro. Yo por eso digo, siempre que tengamos un caso de trauma, es muy importante el seguimiento y que el paciente venga a sus controles. Y yo creo que el paciente, sobre todo obviamente si son niños, si le dice a los papás, mira, si vienes aquí podemos a lo mejor evitar el tratamiento de conductos, créeme que van a estar aquí. Ahora, el peor de los casos es, mira, si necesita el tratamiento, pues es el endodoncia y se acabó. Pero si podemos hacer que el diente sea más fuerte y tenga más resistencia a la larga, pues mejor, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Voy a permitir leerme algunos de los comentarios que están haciendo los doctores que asistieron a la sesión. Buenas noches, saludos, la doctora Elvira. Excelente ponencia, muy actualizada y llena de gran información. Gracias por el Muchas tiempo. gracias. El doctor Sesma, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. El doctor Morales, gracias por su experiencia. No, no. ¿Ya me escucha? No. Y ¿qué? Gracias. Mucho gusto. Perdón, aquí le corté el audio aquí a la doctora Aida, que estaba haciendo un comentario. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que si hablan todos al mismo tiempo se vicia. Entonces, por favor, sus comentarios en el Sí, chat. es muy complicado. Gran conocimiento del tema. Muchas gracias por seguir compartiendo del iPhone. No sé de quién pusieron nombre. Otra persona, muy didáctica la ponencia, maestro Corona, muchas gracias. Héctor Rostro, de lujo como siempre, maestro. Muchas gracias, Héctor. El doctor Jamil, gracias por su experiencia y conocimiento, un fuerte abrazo. Olix, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. La doctora Daisy, saludos, doctor Marco Corona desde Oaxaca, gracias por compartir. Hola, Daisy. La doctora Jenny, felicidades, doctor. Creí que era la única que sospechaba de fisura cuando ya no le encontraba que... ¿Cómo? Que dice la doctora Jenny, felicidades, doctor. Creí que era la única que sospechaba de fisura cuando ya no le encontraba que... No, la fisura es el dolor de cabeza de nosotros. Yo creo que es de las cosas que más nos frustran. No estoy de acuerdo, doctor Espinosa. Sí, definitivamente las fisuras son un dolor de cabeza y pues bueno, afortunadamente ya las podemos diagnosticar mejor y tratarlas. Antes pues muchas veces ni siquiera las veíamos. Sí, y ahorita con el artículo que salió este mes vamos a ver qué podemos encontrar. A ver, no sé si ya lo leyeron, pero bueno, está muy interesante. Si lo quieren, se los puedo mandar. Sí, yo creo que estaría muy
muy didáctico, doctor. Si nos hace favor de mandarlo, yo lo comparto con todos los compañeros. Una pregunta de la doctora Jenny. ¿Qué experiencia tiene en radicectomía? Ok, en la radicectomía, bueno, la radicectomía, bueno, primero tenemos que ver por qué vamos a hacer la radicectomía. Si la radicectomía se hace por una fisura vertical, pues si un diente completo no aguantó la carga oclusal, quién sabe si quitándole una de las raíces vaya a aguantar, empezando por ahí. Si la radicectomía fue por una iatrogenia, perforación o algo, pues habría que valorar las cargas oclusales que se le van a meter. Una. Y dos, también ver que cuando cortemos la raíz haciendo la radicectomía, no vayamos a provocar ¿sí? Una bolsa o un defecto mayor, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es una opción. Muchas veces tenemos tres raíces o inclusive cuatro, y cortando una parte de la raíz podemos mantener el diente, que no es soporte de un pilar o no. Yo creo que puede ser una opción. Honestamente, yo no manejo mucho las radicectomías, ¿no? Y finalmente no es porque muchos de mis referidores tampoco son muy adeptos, ni los pacientes, de que a ver qué pasa, una cirugía, pero las que yo he hecho, pues todavía sí han funcionado, la verdad, honestamente. Pero, volviendo a lo que les comento, ver cargas oclusales y ver si es por fisura vertical. Si es por fisura vertical, honestamente yo no lo recomendaría mucho, porque volvemos a lo mismo. Si fracasó el diente completo, si le quitan la mitad, a lo mejor ya no va a funcionar, ¿no? No sé qué experiencia tenga usted, doctor Espinosa. Pues yo la verdad no he tenido oportunidad de trabajar mucho con esa técnica, pero pues bueno, igual como bien dice, ¿verdad? Tiene sus ventajas y también sus riesgos, como todos los tratamientos. Sí. La experiencia es lo que nos puede dar pues un mayor pronóstico, pero Sí. pues bueno, cada caso hay que analizarlo muy bien. Yo con las que he hecho las he manejado con un periodoncista, ¿sí? Porque como no las hago todo el tiempo, o sea, he hecho muy pocas, la verdad, pero sí me asesoro y la hago en conjunción con el periodoncista, ¿no? Y sí hemos tenido, pues realmente muy poco lo he hecho, pero sí hemos tenido hasta ahorita éxito, ¿no? Muy bien. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Sí, una pregunta. Cuando hay una fisura, el tamaño de la fisura, ¿cuál considera el indicado para extraer el diente? Hijo, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, pero es algo que todavía se está debatiendo, porque obviamente lo que dice la Academia Americana de Endodoncia es, si pasa de la unión amelocementaria, ya no hay nada que hacer, ¿no? Finalmente, lo que se ha publicado ahora es, si llega a entrar hasta 5 milímetros dentro del conducto, se ha rehabilitado con materiales cerámicos, sí, perdón, con materiales de resina, y se ha mantenido por lo menos un seguimiento de 2 años. Obviamente no se regenera el hueso, pero también se establece que no hay una pérdida mayor de hueso, que no haya tractos, que no haya síntomas, y eso es lo que se está ahorita, digamos que manejando, pero estoy hablando de algo muy reciente, de este mes, ¿no? Yo finalmente, la experiencia que yo tengo, cuando llega a la entrada del conducto, el diente lo mandamos a extracción. Es lo que hemos hecho, porque es muy difícil sellar algo ya tan abajo, ¿no? Y también a la larga que perdamos hueso de forma vertical, pues ya es muy, muy difícil. Obviamente ya complica la rehabilitación cuando se tenga que extraer, ¿no? No sé qué más experiencias tengan ustedes.